Dios les bendiga, amados hermanos. Se les habla su hermano José Ramírez. Amados, y hoy quiero hablar de un tema que tiene que ser el tema vertebral de la Iglesia de Cristo, de todo aquel que cree en el Señor y está esperando su venida. Quiero hablar acerca del rapto de la Iglesia. Y como le dije, ese tiene que ser el tema constante. No debemos cansarnos de anunciar la venida del Señor Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados, estamos en los últimos días, el fin se acerca. Esta, amados hermanos, es la última generación, la que anunció Jesucristo que vería todas estas cosas. Mateo 24:34, Él dijo, de cierto os digo, que no pasará esta generación sin que estas cosas hayan sucedido. Todas las señales están cumplidas para la segunda venida de Cristo. Y muchos dudan, otros se burlan de la venida de Cristo, otros incluso blasfeman contra este glorioso evento que ha de venir pronto. Pero el rapto está muy cerca, lo crean o no lo crean, espérenlo o no lo esperen, el rapto de la Iglesia o el arrebatamiento está a la puerta. El evento próximo a ocurrir dentro de la segunda venida de Cristo es el rapto de la Iglesia, porque la segunda venida de Cristo tiene dos tiempos, la venida en secreto, que es el rapto de la Iglesia, donde solo los que estén velando y esperando en santidad y en temor, guardando su palabra, serán levantados y recibirán al Señor en las nubes del aire y estaremos siempre con el Señor. Y la segunda parte o el segundo tiempo de la segunda venida de Cristo es la manifestación visible donde todo ojo le verá. Eso será al final de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, y será para acabar con la guerra de Armagedón, destruir esas tropas ateas, diabólicas, y al anticristo y al falso profeta lo arrojarán vivos al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y Satanás será atado por 1000 años. Y Pablo sigue hablando de este tema. Será tan importante que Pablo es el apóstol a nosotros los gentiles, y habló en Primera de Corintios 15, 51 y 52 de este tema y dijo, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que el Señor viene por su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amados. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cuando hablo de la iglesia no me refiero a las cuatro paredes, no me refiero a bloques con cemento y pintura, me refiero al cuerpo místico de Jesucristo. La iglesia de Cristo la conforman todos los creyentes que han creído en el Señor y se han apartado del mundo. Juan 17, 15 y 16, allí el Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso lo dijo Jesús. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nosotros no somos del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la razón por la cual el mundo nos aborrece, porque a Cristo lo aborreció primero.
porque Él testificó que las obras del mundo son malas. Y el mundo ama a los suyos, pero a nosotros nos aborrece porque no somos del mundo. Entonces la iglesia, los creyentes verdaderos de Cristo, son todos los que se apartan del pecado y viven en santidad, y serán arrebatados por el Espíritu Santo y serán trasladados al cielo para escapar de los juicios que vienen sobre esta tierra impía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hoy los incrédulos, los impíos, los pecadores se burlan de la iglesia, se burlan del Señor, se burlan de este tema del rapto, se burlan de la Biblia. Y pronto ellos serán, como dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 y 16, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y versículo 17 dice: porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hoy se burlan, pero mañana temblarán y morirán de espanto ante la ira de nuestro Dios Todopoderoso. Todas las señales para el arrebatamiento, para el rapto de la iglesia, para la venida en secreto por la iglesia de Cristo, ya están cumplidas. Para la venida visible aún faltan cumplirse unas señales. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, él dijo en Mateo 3:12: su aventador está en su mano, hablando de Jesús, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto es para los que tienen ese concepto que Dios es una palomita blanca, es tan lindo que Él va a pasar por alto el pecado. La Biblia dice que Dios aborrece al pecado, que Dios castiga el pecado con la muerte, porque la paga del pecado es muerte y es condenación. Entonces este versículo de Mateo 3:12 nos dice que existen dos tipos de personas: está el trigo de Dios y está la paja reservada para el fuego. Tú decides y tú sabes quién eres tú hoy. Si tú eres trigo de Dios, tienes que vivir en santidad, en pureza, en temor a Dios, guardando la palabra, predicando el Evangelio, dando testimonio, hablándole a la gente acerca de los juicios que han de venir. Hay cristianos que nunca le han predicado a nadie, que no le predican a nadie, que nunca se han ganado un alma para Cristo. Ellos le van a dar cuenta a Dios. Y está la paja para el fuego. Si tú no eres trigo de Dios, eres paja que va a arder en el fuego de la ira de Dios. Y Satanás ha cegado a muchas personas para que no crean en esta gloriosa revelación de Dios, que está aprobada por la palabra de Dios. Mateo 3:12 lo acabo de decir, que Él va a limpiar su era y va a recoger su trigo en el granero del cielo, pero va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Ese fuego es las llamas del juicio, las llamas del lago de fuego, donde arderán, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. El apóstol Pedro habló del juicio que va a venir, cómo Dios va a limpiar esta tierra. En segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, óigame bien, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos.
Entonces esta operación limpieza de la tierra tiene dos fases. La primera fase de esta operación limpieza es que Dios va a recoger su trigo, o sea, los creyentes fieles, los que viven en temor a Dios, los que no tienen dos vidas, los que tienen testimonio dentro de su casa y fuera de su casa, y lo va a poner en los graneros del cielo. Juan 14, versículo 2 dice, el Señor prometió que hay un lugar que nos espera. Y Él nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dios no nos va a mentir jamás. Es imposible que Él mienta. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nos está esperando las mansiones que Cristo nos prometió y que ya están preparadas. Así que tenemos que estar listos, espiritualmente limpios, aprobados por Dios, para el día de la salvación de nuestro Dios, que nos sacará de esta tierra, porque esto es bíblico, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo no se va. Hay gente que se van a quedar con toda iglesia, con toda Biblia en las manos. Bueno, ya casi ni Biblia llevan a la iglesia, ahora la llevan en el teléfono. Y pasan más tiempo chateando y jugando con el teléfono y viendo videos acostados en la cama hasta quién sabe qué hora. Se le va la vida, se le va el tiempo, no oran, no leen la Biblia, no le dan testimonio a nadie, están encadenados por un hábito, por un vicio cibernético, bendito sea el Señor para siempre. Y allí mismo le llega la pornografía, le llega la inmoralidad, le llega la invitación a vivir una vida de pecado encerrado en una habitación, en silencio. Bendito sea el Cristo de la gloria. Esta promesa de protegernos, de librarnos, está también en Isaías 26, versículo 20. Isaías, reconocido por la teología como el evangelista del Antiguo Testamento, ahí dice, anda pueblo mío, no es a todo el mundo, anda pueblo mío, el pueblo de Dios, entra en tus aposentos, es decir, al cielo, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ese momento que estaremos guardados en el aposento del cielo será 7 años, mientras aquí en la tierra estarán los 7 años de la gran tribulación y de la gran ira de nuestro gran Dios Todopoderoso. Y la paja, es decir, los hombres impíos, inicuos, estos cristianos también blasfemos, mundanos, negligentes, apóstatas, también van a arder. Mateo 3:10 dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Asimismo, como se lo estoy diciendo porque es bíblico, estoy hablando por la palabra, unos serán tomados, otros serán dejados. Cuando suene la trompeta, unos se quedarán y otros volarán a estar con el Señor. Eso lo dijo Jesús, Mateo 24:40 al 42 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay mucha gente descuidada, hay mucha gente que para ellos la prioridad es el deporte, el béisbol, el fútbol, las diversiones, los embelecos de esta tierra, el internet, navegar, chatear, que buscar de Dios. Ellos se van a quedar. Estoy hablando de esto porque estos son los últimos mensajes que está dando la lámpara de Dios, el Espíritu Santo, al mundo y a la iglesia. Por eso el Señor nos manda a que velemos, porque Él sabe lo serio que es esto.
Lucas 21:36, ahí el Señor nos dice, vela pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Él nos manda a velar para que escapemos de todo esto que va a venir. La gran tribulación, esto viene porque viene y nadie puede detener esto. Pero tenemos la esperanza, amados hermanos, que antes de la tribulación y la gran tribulación, la iglesia de Cristo, los fieles, seremos llevados al cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16. En la gran tribulación, el anticristo, ese ser infernal que pronto gobernará la tierra, será manifestado, y los que no vivieron para Cristo van a tener que vivir para el anticristo. Y los que no estén esperando a Cristo, indirectamente están esperando al anticristo. Eso está en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, esto es Israel, y sobre tu santa ciudad. La santa ciudad no es Roma, no es Nueva York, no es Caracas, no es Canadá. La santa ciudad es Jerusalén, la ciudad del gran rey, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos, Jesucristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este es el anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ese es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que está determinado que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 7 al 9, que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y ahí dice Pablo que hay alguien que lo detiene, y el que lo detiene no es otro que la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo en la iglesia, porque Él no puede manifestarse mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Alabada sea la gloria del Señor. La iglesia va a ser levantada antes de la tribulación y no vamos a conocer a este personaje diabólico. Pablo dice ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 8, él habla de quién es el que lo detiene. Es el Espíritu Santo de Dios, hasta que a su vez Él sea quitado de medio de ellos, porque Jesús dijo, vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Quién es mí mismo? El Espíritu Santo está en la tierra. Será levantado junto con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos a los que el Señor se refería como a mí mismo, porque la Biblia dice que el que es de Cristo, un espíritu es con Él. Amados hermanos, la gran tribulación será terrible, pero gloria a Dios que Dios promete que los que velen van a escapar. Lucas 21:36, velad pues, dice el Señor, que nosotros tenemos que velar en todo tiempo orando para que seamos tenidos por dignos de escapar
de esos días de juicio que vendrán sobre la tierra y de estar de pie y en pie delante del Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre. Es que los justos no perecerán juntamente con el impío. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5, 9 y 10 que nosotros no fuimos creados para la ira. Jesús nos hizo libres de la ira que viene. 1 de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Ahí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hay una promesa de salvación, de que Dios nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. Y esto de que el justo no perecerá juntamente con el impío, en Génesis 18, 23 al 26, ahí habla cómo Dios envió ángeles a las ciudades de Sodoma y Gomorra para librar al justo Lot. Los justos serán librados del fuego de ira que caerá sobre la tierra. Eso pasó con Lot. Así será también cuando el Señor venga. Lucas 17, 26 y 27 dice el Señor, como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La Biblia habla de Enoc, que él anunció el juicio, él fue pregonero de justicia. Y antes del juicio él pregonó que venía juicio sobre la tierra. Eso lo dice Judas 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos blasfemos que ofenden a Dios pronto se tragarán la lengua y tendrán que temblar ante la ira del Dios Todopoderoso. Y Dios libró a Enoc porque dice la Biblia que se lo llevó. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, pero antes de que fuera traspuesto, dice la Biblia, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Esto no es para todo el mundo, es que el Espíritu Santo te hable al corazón y te dé testimonio si tú lo estás agradando o no. Dios sabe y tú lo sabes. Rahab la ramera es habitante de Jericó, ella escapó de la muerte. Josué capítulo 2. Elías, él fue raptado al cielo, luego que él se fue al cielo quedó Eliseo, su alumno, su estudiante, y dice que recibió una doble porción del espíritu de Elías, y dice también que 42 jóvenes fueron devorados por 2 osos porque se burlaron de el profeta Eliseo, no respetaron la unción y el manto profético que había sobre este hombre. Fueron 42 jóvenes que murieron devorados por 2 osos, 2 bestias. Esas 2 bestias representan al anticristo y al falso profeta. Y este número 42, refiriéndose al número de los jóvenes, representa también los 42 meses, es decir, los 3 años y medio que durará la gran tribulación. Y es que increíble cómo la gente se atreve a faltarle respeto a Dios. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duarte, en el año 2018, él llamó estúpido a Dios por el concepto de pecado original. Y él dijo, o sea, que desde el vientre nosotros somos pecadores.
¿Qué clase de religión es esa? ¿Qué clase de estupidez ha pensado Dios? Él dijo, creer en Dios es una decisión, no una imposición. Y yo he decidido no creer en Dios. Es que él desconoce la palabra. El mundo está ciego. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso no lo sabía este hombre, y esto hay mucha gente que lo desconocen. La paga del pecado es muerte. Heredamos el pecado original, del que nosotros no somos culpables, pero lo heredamos. Es como el hijo que nace con SIDA, porque sus padres andaban en pecado. Él no tiene la culpa, pero lleva en su sangre el virus del SIDA, como nosotros también llevamos en nuestra vida el virus del pecado, y lo único que rompe esa maldición y limpia el pecado es la sangre de Cristo. No son misas, no son cultos evangélicos, no es el cura, no es el pastor, no es el profeta, no es el apóstol, es Cristo. Es Cristo el que murió por nosotros. Si el mundo está en tiniebla, ¿qué puede entender este hombre? Y todos los que han blasfemado contra Dios tienen el entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este mundo cada día se hace más duro, el corazón se vuelve de piedra, cada vez quieren saber menos de Dios. Y por cuanto rechazaron a Dios, Dios los va a entregar a un poder engañoso que pronto se va a manifestar en la tierra. Segunda de Corintios 4:4, ahí Pablo dice, por lo cual el Dios de este siglo, es decir, el diablo, ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Voltaire, el filósofo ese francés, él dijo, después de mi muerte, la Biblia va a pasar a la historia y nadie la volverá a publicar. Y si acaso se verá una Biblia alguna vez, será exhibida en algún museo. Pero saben que después de la muerte de Voltaire, las sociedades bíblicas compraron la casa de Voltaire allá en Ginebra y le compraron una vieja imprenta que tenía, y allí en la casa de él se imprimieron miles y miles y miles y de millones de Biblias, y su casa se convirtió en el depósito de Biblias de las sociedades bíblicas. Es más, la imprenta más grande de Biblias en Europa se encuentra precisamente en la casa donde murió Voltaire. Y hoy la Biblia es el libro más impreso y más vendido del mundo y más traducido del mundo. Para 1966, la Biblia, parcial o de manera total, había sido traducida a más de 1.400 idiomas. Y hoy la Biblia completa se ha traducido a más de 2.018 idiomas. Bendito sea el Señor. Y en el año 1933, el gobierno británico le compró a los rusos el manuscrito sinaítico original de la Biblia por $500,000. Y ese mismo día que se hizo ese negocio, la primera edición de la obra de Voltaire se vendía solamente por 11 centavos de dólar en la librería de París. Y muchos no saben ni siquiera quién es Voltaire, pero todos saben qué es la Biblia, saben quién es Jesús. Jesús sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Y estamos en julio de 2023 y hoy todavía Jesucristo sigue ganando seguidores, sigue ganando almas que lo dejan todo, que lo aman a Él cada día en toda la tierra. El diablo siempre ha querido destruir la palabra de Dios, pero primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Porque es palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Y seguirán gente blasfemando.
En una misa satánica, una satanista rompió la Biblia y mientras ella la rompía, miles de satanistas gritaban adorando a Satanás. La congresista Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ella rompió una Biblia, así en vía satélite, lo vimos todos, retando a Dios, y decía que no se puede avivar el mundo con las llamas de este libro inservible. Y hoy vemos cómo pasearon y siguen paseando y van a seguir paseando diablos en los carnavales de Río de Janeiro, y este mismo año, después que pasearon al diablo y demonios, mujeres desnudas y hombres homosexuales allí remeneándose como el diablo, adorando al diablo, pasaron esas imágenes, esos muñecos, esas estatuas de Satanás por las calles de Río de Janeiro, y al otro día las aguas de un río arrasaron con ese pueblo. Bendito sea el Señor. Las marchas LGBT queman Biblias, rompen Biblias y hasta dicen que Dios es gay. Eso lo acabo de ver esta semana en una imagen de un homosexual en una marcha en Caracas, levantando una pancarta que decía Dios también es gay. Jota, un muchacho cantante cristiano evangélico muy querido, con un talento impresionante, una voz bellísima, brasileño, apareció de la noche a la mañana vestido de mujer, con tacones de mujer, uñas largas, cejas sacadas, con pestañas postizas, con la boca pintada, diciendo que él ahora era travesti. Y lo terrible es que los padres de este muchacho son pastores evangélicos, y él dijo que cuando le confesó eso a sus padres, lo abrazaron y lo apoyaron. ¿Cómo pueden apoyar el pecado? Están mandando a este muchacho a las pailas del infierno. Por lo menos tenemos el deber y el compromiso delante de Dios de detener, de estorbarlos. La Biblia dice que al que duda debemos convencerlo, y al que esté perdido debemos arrebatarlos de las llamas del infierno. Bendita sea la gloria del Señor. El Papa Francisco, cuando le preguntaron que si ser homosexual era pecado, él dijo que no. Él dijo, y los que criminalizan la homosexualidad están equivocados. Y dijo que ellos, los homosexuales y las lesbianas, son hijos de Dios también, y criticó a los países que condenan, que censuran la homosexualidad. Pues déjeme decirle, señor Papa, que no somos nosotros los que condenamos el homosexualismo, es Dios. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Y Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntase con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Eso lo dice la Biblia, y no somos nosotros los que condenamos. Y él dijo, ¿y quién soy yo para juzgarlos? La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Ahí está la Biblia, ahí está la palabra. La palabra es la regla de fe, de conducta y de cómo deben vivir los hombres sobre la tierra. El monseñor Juan Vicente Córdoba, el obispo de Fontibón, allí en Colombia, Bogotá, dijo, no sabemos si alguno de los discípulos de Jesucristo era gay, para usar un mejor término, porque él usa una palabra bien sucia y bien asquerosa, o si la Magdalena era lesbiana, y digo, parece que no era lesbiana porque por sus piernas pasaron muchos hombres. Y digo, en una misa que él auspició a homosexuales y lesbianas, dijo, hermanos homosexuales y lesbianas, cuando se casen tengan hogares bonitos en base en la felicidad y formen a sus hijos en amor. Y él dijo que ser homosexual no es un pecado, pero Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 dice la palabra del Señor que sí es pecado, y la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso lo dice la Biblia. ¿No sabéis
Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira cómo dice el versículo 11, Dios perdona pero cambia, vete y no peques más. Versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Esto le van a dar cuenta a Dios por todas esas almas que se están perdiendo. Y eso va en todas las religiones, tanto evangélicos como católicos y la religión que sea, que no prediquen la verdad, están trabajando para el reino de las tinieblas y siendo los mercaderes del infierno, llevando hombres y mujeres a sufrir por la eternidad en el lago de fuego. Ustedes le van a dar cuenta a Dios por haber guardado la verdad y haber tolerado la mentira. La Biblia dice que los indoctos e inconstantes tuercen la verdad de Dios para su propia perdición. No quisiera estar en los pantalones de esta gente. Toda esta gente que blasfema, sea de boca, de acto, como sea, tienen el espíritu del diablo, tienen el espíritu del mismo anticristo, que dice Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Amados hermanos, hoy la gente se burla de los predicadores de las sanas doctrinas, de los que hablamos del rapto, de los que exhortamos el pecado, de los que le decimos a la gente que se aparte del mal camino, porque la paga del pecado es muerte, que busquen a Cristo, la única solución, el único que nos puede salvar se llama Cristo. Se burlan de los verdaderos profetas de Dios, de los pastores y de los maestros verdaderos que están comprometidos solamente con Dios en anunciar a Cristo y de enfrentar el pecado y la mentira con la palabra de Dios y con sus propios testimonios. Segunda de Crónicas 36:16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esto está profetizado, que en los últimos días vendrían burladores, hombres ingratos, impíos, intemperantes, amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, amadores de lo malo. Bendita sea la gloria del Señor. Es tiempo de pararnos firmes, hermanos, y alumbrar este mundo lleno de tinieblas como la antorcha de Dios que somos. Nosotros somos la lámpara del mundo, somos la luz del mundo, pero la Biblia es la lámpara de la iglesia, no del mundo, porque el mundo no conoce a Dios, ni se interesa por la Biblia. La Biblia del mundo somos nosotros. Nosotros vamos a hacer que los hombres conozcan a Dios. Los hombres van a conocer a Dios a través de nosotros. Somos la puerta eterna de Dios en esta tierra. Dios te bendiga. Acuérdate, Cristo viene, el Rey viene. Cristo está a la puerta. Prepárate. Tú sabes si te vas o te quedas. Tienes tiempo de arreglar tu vida. Acomoda tu vida. Santifícate. Apártate del pecado. Bendito sea el Señor. Porque solamente los de limpio corazón le verán y en el cielo no entra cosa inmunda. Dios te bendiga. Shalom.